Hola hermanos, es un gusto saludarles desde aquí de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén. Es un gusto para mí presentar hoy nuestro discipulado, que como iglesia hemos estado recibiendo ahí sí que desde el día en que nos fuimos convertidos. Porque las escrituras nos hablan de que debemos de ir y hacer discípulos. Entonces, el discípulo se hace por medio del discipulado, valga la redundancia, pero así es. Gusto saludarles en el nombre de Jesús. Hoy me acompaña hermano Herbert. Amén, gracias Josué. Es una bendición, ¿verdad? Es el poder estar enseñando a nuestra amada iglesia, ¿verdad? Que el Señor hoy nos trae con un discipulado más para alimentar, ¿verdad? A todos, alimentarnos todos juntos, ¿verdad? Como un cuerpo de Cristo que somos. Amén. Sí, hermano Herbert, así es. Pues nuestro discipulado glorioso de hoy tiene como tema 10 mandamientos en la alabanza y adoración. Estamos viendo nuestro manual que se llama Adoración. Y el tema de hoy, el tema número 6, que lo encontramos en la página 15. Si tienen sus manuales, sáquenlos y vamos a ir juntos, no solo al manual, sino también a las escrituras, para corroborar lo que el Señor nos quiere hablar en este hermoso momento. Entonces, para empezar, son 10 mandamientos que redacta el manual, pero hoy vamos a ver la primera parte en la cual son solo 5 mandamientos. Amén. Amén. También tenemos unas preguntas para reflexionar. La número 1 dice: ¿sabías tú que adorar es un mandato? Amén. La número 2 dice: ¿has cumplido con el mandato de adorar en tu vida? Y la número 3: ¿con qué actitud has entrado al templo? Estas preguntas, ¿verdad? El Señor, vemos ahí cómo nosotros, ¿verdad? Acá vemos que dice: ¿sabías tú que adorar es un mandato de Dios? Claro, ¿verdad? Amén. Se nos enseña que adorar al Señor es el mandato importante que cada hijo de Dios debe tener, ¿verdad? Amén. Claro, es más, el Señor nos hizo para alabanza de su gloria, ¿verdad, hermano Herbert? Sí. O sea, no fuimos creados para otra cosa más, amén, sino que para alabanza y gloria de nuestro Señor. Y también en el libro de Lucas 4:8 tenemos nuestro texto que es a memorizar, y es donde está basada y es donde está enfocada nuestra enseñanza de hoy, en Lucas 4:8. Y dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sabemos que el texto en las escrituras es más largo, porque esta es una parte donde Jesús fue tentado en el desierto. Pero hoy queremos enfatizar, por estar en el tema de adoración, queremos enfocar nada más donde Jesús ubica a Satanás, por supuesto, ¿verdad? Donde le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo ubica en el orden correcto, así como el Señor nos va a ubicar hoy. Amén. No que no estemos adorando, lo hemos estado haciendo, pero sé, hermano Herbert, que con esta enseñanza el Señor nos va a dar una revelación más, una ampliación más de la forma en que he estado adorando, como hacías tú las preguntas. Amén. Y la forma en que yo debo de adorar. Amén. En esta versión dice, la escritura dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Ahí está, ¿verdad? Como decía usted, la base que el Señor nos pide. Amén. No debemos adorar a otras, como decimos, a otros ídolos, sino que ahí dice la escritura. No dice un libro de historia, no, dice la escritura. Amén. La que nuestro Padre, ¿verdad?, dejó marcada para que cada uno de nosotros escudriñemos y veamos lo importante y lo que dice ahí, ¿verdad? Exactamente, sí. El detalle es que hay mucha gente que está adorando, solo que no han especificado a quién están adorando. Amén.
o posiblemente adoran otra cosa, o como dices tú, hablando de ídolos y evadiendo y haciendo a un lado los ídolos. A veces adoramos nuestro trabajo, nuestro dinero, Amén. la esposa, mi yo, bueno, cualquier cosa. E ídolo no necesariamente tiene que ser un Exacto. muñeco o una estatua como normalmente se le tiene dicho, sino que también el Señor, cuando nos manda, dice ahí mismo en el libro que tú redactabas en la escritura, al Señor tu Dios. O sea, ahí está el Señor, nos manda a adorar, pero nos dice qué. Ujú. Y también nos está diciendo, aquí adelante vamos a ver el cómo yo le debo de adorar y por qué le debo de adorar. Amén. Porque, como decíamos, ¿verdad? Mucha gente está adorando y son bien fieles en adorar cosas que no es lo correcto. O a veces cuando habla al Señor tu Dios, está hablando un Dios. Un Dios. Y algunos nos tienen varios dioses. Entonces, a eso nos va a llevar el Señor Amén. a corregir esta área, ¿verdad, hermano Herbert? Amén. Dice entonces el contenido de la lección. Adoración se define como amar, honrar, loar, cantar, elogiar. Veamos el primer mandamiento. Dice, adorarás. Lo que estamos, ¿verdad? En lo que nos estamos enfocando en esta enseñanza. No hay excepciones o excusas. El término adorarás es un mandato dado por Dios mismo. El no adorar a Dios es desobedecer a su mandato. Amén. O sea, al hacer, como decía usted, al hacer mi yo, como decía, ¿verdad? Estoy desobedeciendo al Señor porque no estoy yendo, ¿verdad?, a las Escrituras. Estoy haciendo lo que a mí me parece. Pero el Señor, ¿verdad?, como nos decía al principio, en esta enseñanza nos va a seguir llenando, nos va a seguir enseñando cómo debemos adorar. Sí, tal vez estábamos adorando, pero el Señor en esta palabra, ¿verdad?, hoy nos va a enriquecer más, nos va a ubicar cómo y por qué debemos seguir adorándole, pero en el orden correcto. Amén. No hay excusa, como nos dice, sino que no hay excepciones, dicen, o excusas, sino que tenemos que hacer lo que el Señor dice, adorarlo, pero adorarlo solo a Él. Amén. Muy bien, hermano Herbert. Y también yo tengo el segundo mandamiento, dice, por ejemplo, tú decías, adorarás. Y tú dabas el concepto de qué es adorar. Ahora vamos a ver a quién hay que adorar. Y dice este segundo mandamiento. Cuando hablamos de mandamientos, queremos darnos a entender que además no vamos a decir que el Señor dio 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y Misión Cristiana del Calvario tiene otros 10, sino que se seleccionaron estos mandamientos que son mandatos. Mandamientos no solo son aquellos 10, hay mandatos. Mandato, hay algo que hay que estar haciendo de continuo. Amén. Y dice, al Señor tu Dios adorarás. Ahí vemos, hermano Herbert, una ubicación muy enfática, muy única. Al Señor tu Dios. Amén. Cuando yo oigo la palabra al Señor tu Dios, puedo recibir esa frescura y esa revelación en mi mente. Es un Dios. Un Dios. Al Señor tu Dios. No dice tus dioses. Ni dice tu dioses. No. Al Señor tu Dios adorarás. Un solo Dios. Amén. Por eso esta ubicación que le daba Jesús a Satanás, podemos decir, bueno, en ese día se la dio Jesús a Satanás, pero también hoy nos la da a nosotros. Con las actitudes que a veces cometemos, malas actitudes, podemos ubicar hasta un hermano. Hermano, eso que estás haciendo no es del Señor. Aunque no dije adorarás, pero le dije que estaba desubicado. Sí. Igualmente en un momento va a venir alguien hacia mí y me va a corregir. Que nosotros, hermano Herbert y yo, estemos acá no significa que estamos exentos de que no nos digan algo. Nosotros hoy estamos dando una enseñanza. Amén. Que también es para nosotros y estamos siendo ubicados. Dice,
Nuestra adoración es para su honra y gloria. Note que la adoración viene antes del servicio. Hasta que no aprendamos a adorar aceptablemente, no podremos servir a Dios aceptablemente. Él siente más deseos de recibir nuestra adoración que nuestro servicio. Amén. Porque a veces personas que nos han venido al templo y como asistencia pastoral, que solo lo menciono porque el trabajo que nos corresponde hacer, ¿verdad, hermano Herbert? Amén. Nos corresponde que vemos personas a veces bien activas, sirviendo en limpieza, sirviendo en ¿cómo se llama? Multimedia, moviendo bocinas, tapando y haciendo, pero a veces los vemos o nos vemos entre nosotros mismos carentes, por lo menos de una adoración en el templo. Entonces, esto nos viene a ubicar de que hay gente que cree que porque vino y ya puso las cortinas o encendió las luces, abrió el templo o cerró, antes decíamos, o encendió la lámpara, ¿va? Ya ese hermano o cuida el templo o chapeó allá afuera, limpieza. Es cierto, eso va incluido en el paquete como un servicio. Pero cuando el Señor dice al Señor tu Dios adorarás, enfatiza muy claro que primero va la adoración y después el servicio. Amén. Ahí dice, ¿verdad?, que a Dios le interesa. O sea, si no adoramos, no podemos, no podremos, dice, servir a Dios aceptablemente. Amén. Porque a Dios podemos decir, lo que le interesa es la adoración. Claro, como decía usted, el servicio. Pero ahora, ¿verdad?, estamos viendo esos, los mandamientos. Amén. O sea, lo que el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad? No quedarnos sirviendo. Porque hay gente, o hay personas que alguna vez nos quedamos sirviendo. Amén. 5 años, 10 años, tal vez sirviendo en un piano, sirviendo en la alabanza, pero tal vez cantaba el hermano, pero no adoraba. Amén. O en la guitarra, o cuántas cosas podemos ejemplos poner, ¿verdad? Amén. También dice que debemos de adorarle. También hay otros incisos por qué debemos de adorarle, hermano Herbert. Dice el inciso A, su grandeza. Amén. ¿Cuánto canto hay que hablan de su grandeza? Y tenemos en el Salmo 48:1, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Vemos acá el salmista expresándose cómo, por qué debemos de adorar al Señor. ¿Por qué? Amén. Una es por su grandeza. Muy bien. La otra dice por su bondad. En el Salmo 104:5 leemos eso. ¿Lo tienes, hermano Herbert? Dice, vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. ¿Cuántas cosas que leíste ahí? Bueno. Amén. Amén. Aquí tengo yo, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, por su bondad, dice, ¿verdad? Amén. Por su bondad. También tenemos, porque Él es digno. Digno, porque mencionábamos al principio que Él nos creó a nosotros. Amén. Para alabanza y gloria de Él. Entonces, no le vamos a dar la adoración a otra persona o a otro Dios, aunque definitivamente solo existe uno. Solo existe un Dios. El humano, el mundo o la tradición nos ha venido o algunas religiones nos han puesto otros dioses enfrente, que la verdad, es más, en unos casos son estatuas que, como dice aquel versículo de Isaías, no tienen oídos pero no oyen, tienen boca y no hablan, y hay un montón de relatos que más esos necesitan más ayuda que cualquier otro. Pero del que estamos hablando aquí, del Dios único y verdadero, del que dice, del que es digno, de ese es el que estamos hablando nosotros hoy. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
de lo que hablábamos al principio. Por eso es que debemos de adorarle, Amén. porque Él nos hizo a nosotros con ese propósito. Nosotros somos creación de Él, Amén. pero Él, además de que nos hizo criaturas, nos dio su imagen. Nosotros tenemos un regalo mayor, con mayor mente o mayor propósito. Tenemos la obligación, la determinación o qué, o por naturaleza debemos de adorarle. Amén. También, ¿verdad? Dice el versículo 5, Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad, dice, jamás cambia. Amén. O sea, desde que vemos en la escritura, ¿verdad? Desde que Él dijo así es, ¿verdad? Amén. O sea, Él siempre fiel. Dice, su fidelidad jamás cambia. Vemos entonces a un Dios perfecto, a un Dios que no piensa dos veces, sino que de una vez, ¿verdad? Como decimos, se determinó. Amén. Y así, de igual forma, es que quiere que nosotros también actuemos, que nosotros tomemos, ¿verdad?, de su palabra y que hagamos, y como dice aquí también, ¿verdad?, que lo alabemos, Amén. que seamos la expresión, ¿verdad?, del Padre, para que en esa, podemos decir, en esa actitud, ahí vemos que le estamos dando adoración Así es. como Él nos pide. Amén. Vayamos al tercer mandamiento. Dice, entrar por sus puertas con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Está ya el versículo que ya habíamos visto, ¿verdad? Amén. De Salmo 104. Así es. Generalmente al templo se va a buscar ayuda y consuelo, esperando recibir algo. Sin embargo, el orden según las Escrituras no es que la adoración nos produzca un ambiente placentero y cómodo, sino que desde que lleguemos debemos de entrar con acción de gracias y alabándole. Amén. O sea, el Señor nos da ese perfil, cómo quiere que nosotros actuemos. No, como nos decía usted, que solo porque me toca, ¿qué?, tapar bocinas, servir en esto, voy a ir solo por, como dice acá, por hallar un ambiente placentero, como nos dice, sino que desde que venimos, ¿verdad?, desde el día que decimos vamos a ir al servicio, ¿verdad?, vayamos como dice, con acción de gracias y alabándole, ¿verdad?, porque Él se lo merece, porque Él siempre es perfecto. Él fue el que nos creó y nos creó perfectamente como Él. Amén. Cuando hablabas de esto, hermano Herbert, ya hace años entraba yo al templo y estaban dando un mensaje de esto, de adoración, y estaban recalcando donde dice entrar por sus puertas con alabanza. O sea, cuando uno viene al templo, por supuesto, viene a desbordarse en adoración, porque uno viene, es cierto, viene a adorar, pero no a empezar una adoración. Porque anteriormente nos tocaba que venir todavía a pedir perdón. Y no entendíamos que, por supuesto, puedo pedir perdón, pero como hoy estamos hablando de adoración, que nosotros debemos de adorarle a Él en todo momento y en todo lugar. Me acuerdo, yo llegué al templo y me hicieron la pregunta, yo llegué tarde. Y cuando llegué tarde, hicieron la pregunta, ¿cuántos vinieron a adorar? Y yo vi que nadie se movió y yo dije, yo. Entonces dijeron los hermanos, el hermano vino, eso lo dijeron hace media hora. Yo había llegado media hora tarde y yo dije, ¿qué pasó acá? En ese día yo me molesté físicamente porque no entendía lo que estaba pasando, hasta que entendí que la lección hablaba que cuando venimos al templo no venimos a adorar, sino que venimos, como dice, entrar por sus puertas con alabanza. Venimos en adoración. Entendí ese punto y ese detalle marcó mi vida. Tal vez los hermanos no lo hicieron de una manera correcta,
Ese día yo me sentí un poco mal porque fue una corrección casi pública. Lo que me dijeron fue que veniste tarde, ¿va? Pero aproveché ese día y eso marcó mi vida para que cuando uno va al templo no va a adorar. No, que por supuesto, pues. Hay gente que si ahí empezó su adoración, pues que de ahí ya no vuelva a parar su actitud, como decías tú, de adoración. Pero lo glorioso de esto es eso. Cuando dice entrad por sus puertas con alabanza. O sea, desde que ya venimos allá, y normalmente antes nos ponían un altar, ¿verdad? Nos ponían un altar y hasta había una esponjita donde poner las rodillas y que cuando uno venía, ahí venía. Y miraba uno gente llorando, no sabía si estaban llorando porque pidiendo perdón o estaban llorando de verdad porque, como decimos, o estaba en la presencia del Señor, no entendíamos. Pero el punto de entrar por sus puertas con acción de gracias que recalcamos es lo que el Señor nos ha sacado de esa situación. Amén. Amén. Es porque el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos, pero correctamente. Amén. Sí, tal vez obedecemos, como decimos, los mandamientos, pero tal vez de una forma equivocada. Pero ahora el Señor nos va marcando cómo, ¿verdad?, quiere que cada uno de nosotros vivamos, cómo quiere que nosotros cumplamos, pero de acuerdo a la Escritura. Amén. Que no, como decimos, que no me salga de mí mismo, sino que salga de la palabra de Dios. Así que es. salga, ¿verdad?, de la Escritura. Amén. Y es ahí donde nosotros que aumentamos la alabanza, ¿verdad?, al Señor. Amén. Así es. Pues eso es lo que habla del tercer mandamiento. El cuarto dice ofrecerle sacrificio de alabanza. Dice también en el contenido, cuando hablamos de sacrificio de alabanza, no nos referimos a una alabanza que nos cueste ofrecerla o expresarla y que se realice casi por obligación. Ofrecer sacrificio de alabanza se refiere a la actitud de presentar nuestra alabanza en el altar de Dios. No me estoy refiriendo a la plataforma del templo como ofrenda agradable a Él. Y dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Bueno, aquí está recalcando una parte que tú ya tocabas aquí de la forma del sacrificio de alabanza. Y nos habla aquí de que antes veníamos, como ya había mencionado, a la plataforma. Y no a la plataforma, porque ahora hay muchas plataformas, podríamos decir. Tomábamos ese lugar como un punto de adoración. Como que doblar rodillas ahí era como que solo ahí estaba la presencia de Dios. Automáticamente el Señor nos sacó de esa plataforma. No que ahora ya no hay que hacerlo, por supuesto. No podemos ser monótonos ni que Él dijera que ahí ya no porque dijeron que no. Si toca en un momento, pues hay que hacerlo. También, sino que habla de una ofrenda. Una alabanza que es ofrenda, algo que es espontáneo, algo que yo se lo doy a Él, no por sacrificio ni porque me estoy sintiendo como hasta la víctima, para que Él mire que me duele o algo. Hemos sabido de personas que se hieren, caminan de rodillas en las piedras, otros que se dañan, otros hasta que han querido hacer lo que Jesús, se han montado una cruz y se han rasgado y han hecho cosas en sacrificios aparentemente que a Dios le agraden. Pero el Señor no nos está pidiendo esa clase de sacrificios de sufrimiento ni dolor, sino que, como dice el versículo, fruto de labios que confiesen su nombre, que confiesen lo que Él es. Amén. Amén. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. O sea, que vayamos siempre en el nombre de Él, ¿verdad? Amén. Eso es lo que requiere el Señor. Amén. Veamos el quinto mandamiento. Alabarle con todo el corazón. En Salmo 86:12 dice,
Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Vemos siempre, ¿verdad?, el salmista David hablando, expresando lo que el Señor, ¿verdad?, era para él. Amén. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Vemos el ejemplo, ¿verdad? Siempre dar gracias a Dios, siempre exaltar su nombre, siempre Amén. alabar su nombre. En cualquier lugar, ¿verdad?, que nosotros andemos, como hablamos en el templo, con mis hermanos, Amén. en cualquier lugar que andemos. Amén. La verdadera alabanza comienza en el corazón. Es la expresión de nuestro sentimiento y deseo hacia el Señor, la cual comienza en el corazón, propurriendo en una manifestación física. Entonces, lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros a través de esta enseñanza entendamos y comprendamos lo que Él nos está hablando. Amén. Que cumplamos sus mandamientos, pero de acuerdo, ¿verdad?, Amén. como Él nos ha mandado. Vemos el ejemplo, como les decía, del salmista David. Él siempre hablando del Señor, alabándole, dándole gracias por todo. Entonces nosotros, amada iglesia, este es un ejemplo para nosotros. Debemos de expresar a Dios siempre en todo momento. Amén. Amén. Y dar gracias siempre a Él, ¿verdad? Amén. Sí, cabal, recalcaste al final cuando dijiste siempre en todo momento. Parece redundar, pero la verdad nos está hablando de una adoración ilimitada. Amén. En todo tiempo y podríamos decir en todo lugar. Porque a veces qué bonito es adorarle al Señor cuando todo está bien. Bueno, ahora que hemos aprendido, le adoramos al Señor, aunque las cosas parezcan mal. Porque como hijos de Dios, siempre vamos a ser probados, siempre vamos a ser, siempre nos va a pasar, el Señor va a un examen. Y en ese examen Él nos quiere aprobar. Y en esa aprobación, por supuesto, en esa vida de examen que Él nos tiene, nos está midiendo y nos está poniendo, una escritura dice la plomada, ¿verdad? Si alguno es albañil ahí de los hermanos, sabe que poner un plomo, un poquito que se incline, ya no es, aquí está mi hermano Herbert, que es albañil ahora. Él sabe que usar un nivel, un metro, una plomada, todas esas cosas se miden y el Señor cada poco nos está poniendo ese perfil, esa forma. Amén. Y nos tiene alertas para que siempre nosotros estemos adorándole a Él como a Él le agrada. Me agrada porque el Señor dice que le adoremos y nos dice a quién, que es a Él, y también nos da la forma y por qué debemos de adorarle. Amén. Eso es lo que me agrada de lo que es el Señor. No solo dice, no nos deja con dudas, ¿verdad, hermano Herbert? Amén. Sino que nos pone y nos da el perfil, el diseño, el programa de lo que hay que hacer. Amada iglesia, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Este ha sido el discipulado de adoración. Muchas bendiciones para todos. Pongámosle mucha atención a lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos y que la gloria del Señor se manifieste en cada uno de ustedes.